Olis. Primera vez que me muestro acá. Pero bueno, decidí comenzar una sección aparte donde quiero hacer reviews o crítica de cosas que me gustan o no me gustaron. Hoy quiero hablarles de algo que me gustó mucho, un montón, y creo que amerita un video entero. Estoy hablando de Klaus y Lucas, una novela que la verdad es tremenda. En realidad no es una novela, es una trilogía de libros escrita por Agatha Christoph y que está compuesta por El Gran Cuaderno, La Prueba y La Tercera Mentira. Cada novela es fascinante y al final te va a volar la mente de una manera que no te lo esperas ni de casualidad. No considero que los llamados spoilers arruinen la experiencia de lectura y este video va a estar llenísimo de spoilers, así que si eso es un problema para vos, te recomiendo no mirarlo directamente. Te cuento primero un poco de qué va esta historia. En realidad vamos a leer una sinopsis de internet que seguro dice algo bien compacto. Vamos a leer la sinopsis de Lecturalia, que me pareció que está bien. Estas tres novelas de gran éxito internacional han confirmado la reputación de Agatha Christoph como uno de los exponentes más provocadores de la narrativa europea. Con la simplicidad sórdida de un cuento de hadas, esta trilogía nos explica la historia de dos hermanos gemelos, Klaus y Lucas, condicionados por un vínculo agonizante que se convierte también en una alegoría de las fuerzas que han separado a Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La saga empieza con El Gran Cuaderno, donde los hermanos Klaus y Lucas se encuentran a merced de su abuela, una mujer analfabeta y cruel. Lejos de rendirse ante esta amenaza, los gemelos aprenden las leyes de la vida, de la escritura y de la crueldad. Abandonados a su suerte, ellos se aplican a diario a anotar en un gran cuaderno sus progresos. La autora construye una fábula incisiva sobre los horrores de la guerra y el totalitarismo, pero también una gran novela de iniciación a la vida. En La Prueba, los gemelos se separan, uno de ellos cruza la frontera y el otro se queda en un país alejado de la guerra pero dominado por un régimen autoritario. Solo y privado de una parte de sí mismo, Lucas, el que permanece, quiere consagrarse a hacer el bien. Cuando Klaus vuelve junto a su hermano, descubre que cualquier acto de generosidad viene condicionado por la maldad. En La Tercera Mentira, pasados los horrores de la guerra y los años negros del régimen de plomo, la autora construye una historia que nos enfrenta a la imposibilidad de alcanzar una verdad duradera. El estilo 5 sesiones de Agatha Christoph convierte esta trilogía en una mirada al mundo con ojos y palabras de niño malo. Bien, ahora te voy a hablar libremente de todo lo que me pareció. Si la querés hacer corta, es buenísima. Los 3 libros son espectaculares. Andá y léelos ya mismo que no te vas a arrepentir, si es que te gusta este tipo de literatura. El libro en general me pareció una cosa fantástica. Me dio fascinación, un poco me enojé y bastante celebré cada libro por separado. Pero mejor vamos a lo más específico. Déjame ir un poco novela por novela. Primero tenemos El Gran Cuaderno. Esta novela está escrita tan pero tan bien que sencillamente yo no lo podía creer. Es concisa, corta, precisa. Incluso si hacemos un pequeño paralelismo con la tapa del libro, es eso, un golpe bien encajado en la cara. ¿Por qué digo esto? Porque la novela no tiene ningún exceso, no le faltan ni le sobran palabras. Es lo que es en su justa medida, y no hay espacio para nada extra, nada que sobre. Todo lo necesario para escribir esta novela está escrito acá, lo encontramos en ella. No sé si me explico o si parece una obviedad, pero muchas veces nos encontramos con libros a los cuales le faltan o le sobran detalles. A esta no le pasa ninguna de las dos. Tenemos una historia cruda, dura y te va a pegar bastante las emociones, generando una mezcla de sentimientos que no sabes en qué lado vas a quedarte, porque verdaderamente pasas de la tristeza a la sorpresa, el horror o la impresión, tipo en un segundo. Como ya bien decía la sinopsis de la novela esta, nos vamos a encontrar con los gemelos Klaus y Lucas, quienes en una situación de emergencia bastante importante, es decir, el estallido y la incertidumbre de una guerra, hacen que ambos recaigan bajo el cuidado de su abuela, una señora bastante gruñona y que parece carecer de sentimientos o tacto alguno, no solamente con sus nietos, sino con cualquier persona. Sin embargo, al leer el libro nos vamos a dar cuenta que esta historia desarrolla sus propias emociones en sus propios términos. Es decir, hay afecto y hay sentimiento, solo que no de la forma en que lo esperaríamos. El Gran Cuaderno está cargado de emociones inolvidables. La relación de los gemelos con la abuela, con su vecina, las perversiones sexuales y violentas del ambiente donde viven, el caso de la madre, el padre, los secretos, los ejercicios a los que se someten los niños. Estos dos personajes, protagonistas del libro, se nos presentan como nenes, pero en realidad actúan como adultos. Dos nenes que construyen su fortaleza en el otro. Uno es el soporte del otro, y los ejercicios para sobrevivir, para aprender a vivir, parecen endurecerse, se deben cumplir a rajatabla. Recordemos que estamos en un contexto de guerra y también de aislamiento social. La abuela no vivía en medio de la ciudad rodeada de gente. Nada concreto sobre la guerra se menciona en el libro, pero sí algunas cosas vagas tenemos alrededor. Sin embargo, esto no es realmente necesario de saber, aunque se le puede dar ese enfoque.
Pero con solo tener en mente que el contexto de guerra está presente, podremos analizar la novela y sus personajes con esa información. Sin embargo, antes de continuar con la segunda novela, quiero detenerme en una parte muy especial para mí y es el contexto por fuera de lo escrito, el contexto real histórico. Agatha Christoph es la autora del libro, es quien dice que en la trilogía de Klaus y Lucas hay mucho de autobiografía y es quien luego escribió el texto La analfabeta, que es una autobiografía muy bien escrita y que nos aporta demasiado para entender la trilogía de Klaus y Lucas. Ella se fue exiliada de su país, Hungría. O sea que, para comenzar, sabemos que es una persona que no tuvo una vida fácil. Se fue a Suiza, donde realmente no la pasó mejor. Problemas con su marido, al cual abandonó, trabajó en una fábrica donde realmente la pasaba mal, y además, en medio de todo esto, tenía que cumplir el rol de madre, ya que tenía una hija que cuidar. Agatha Christoph cuenta que en Suiza fue que aprendió francés y la califica en su relato La analfabeta como la lengua enemiga. Esto es muy curioso, ya que es esa lengua enemiga la que utiliza para escribir El Gran Cuaderno. Novela, como bien ya dije, que me parece enorme y me parece emocionante saber que se escribió con un conocimiento muy escaso del francés. De hecho, puede que sea este escaso conocimiento de la lengua el que le da ese tono claro, conciso y duro a la novela, que está compuesta por muchísimos capítulos cortos de 1 o 2 páginas como mucho. Este francés recién aprendido, con ayuda de un diccionario y lo que le enseñaban en la escuela a su hija, fue el idioma que ella eligió para desarrollar una historia fascinante. Momento... ¿Sirena? Sí. La novela cierra con la separación de los hermanos. Todo se pone oscuro. No sabemos bien el destino del hermano exiliado, pero sí sabemos el destino del hermano que queda, y esto es lo que se desarrolla en la segunda novela, La Prueba. Para mí, esta novela ya tenemos una prosa más suelta, construida y no tan concisa como la primera parte. De todos modos, funciona muy pero muy bien y encaja perfecto con lo que quiere desarrollar la autora. De hecho, si comparamos las 3 novelas, creería que esta es como la más normal, por así decirlo. La que se lee más fácil y la que te puede conmover o llegar de maneras quizás más comunes. Esta novela se centra en Lucas, el hermano que se quedó, mientras que Klaus logró cruzar la frontera en el final de la novela anterior y no sabemos más nada de él. Ya desde el título tenemos bien presente que toda esta historia es una gran prueba. ¿Y qué prueba? Básicamente el ejercicio final que los dos nenes se habían propuesto aún siendo niños. Cuando Klaus cruza la frontera, el ejercicio más difícil de todos. El ejercicio de sobrevivir el uno sin el otro. Esta novela es bastante desgarradora, con capítulos muy pero muy tristes. Seguimos la vida bastante dura, por cierto, de Lucas. Un Lucas que buscaba una segunda mitad, una mitad que no pudo volver a encontrar. Esto se pone bastante desesperante cuando la historia del hermano que intenta aprender a vivir en base a fuerza de voluntad, de mucha voluntad y del empeño que le pone a la vida misma le dice, incluso sin guerra, todo va a ser durísimo, pero muy duro. Lo peor de todo es que no parece haber salvación. Lucas escribe un cuaderno donde anota cosas que nadie sabe qué son. Son solamente destinadas a Klaus, a quien espera siempre poder volver a encontrar. Se preocupa demasiado por ese cuaderno, pero nunca llega a destino. En el medio, Lucas hace su vida e incluso forma por un breve momento una especie de familia con un hijo que no le pertenece, no es de él, pero quiere mucho y lo adopta. Sin embargo, esto termina de una manera pero totalmente triste. Quizás el episodio más triste de toda esta segunda parte es ese, el de la familia. La enseñanza final de esta novela pareciera ser algo duro también. O sea, solamente nos tenemos a nosotros mismos. A una cosa así. Hacia el final, Lucas desaparece y no volvemos a saber nada de él. Llegamos a la última novela, La tercera mentira. Y acá es donde encontramos el gran dilema, la gran disrupción. Esta es una novela desconcertante por donde la veas. No hay un Klaus y un Lucas. Existe alguien, pero no es ninguno de ellos. De hecho, se juega en todo sentido con esto. Desde lo narrativo, no hay nadie que conozcamos, hasta lo ficticio en sí. Se desdibuja en todo rato la línea que separa lo real de lo ficticio, dentro de lo ficticio. No sé si me explico. ¿Klaus y Lucas nunca existieron? ¿Existió uno solo? ¿Existió alguien más que construyó un Klaus y un Lucas? No se sabe. Es todo muy desconcertante, como dice, y sin dudas te vuela la mente. Es como una pérdida de la memoria, mentiras, ficciones dentro de las ficciones. ¿Qué pasa con el gran cuaderno y la prueba? Fue todo un delirio. Todo se vuelve como raro en esta última novela. Puede ser dura de asimilar y de entender. Es la más complicada de las 3, eso sí. La que más te invita a perderte. Los textos que se escribieron, de los cuales no sabemos el contenido de los mismos, se dejan como imaginar en esta tercera parte. Los juegos narrativos de cada una son también como interesantes de analizar. Cada novela está marcada por una forma muy particular de contar la historia. Podríamos decir que la primera es de ambos. Nunca sabemos de quién, pero es de ambos, de Klaus y de Lucas. Hay un gran cuaderno, hay cosas compartidas, hay un Klaus y un Lucas como unidad y como dualidad a la vez. La segunda novela es como pura unidad, es él, es una unidad sin embargo incompleta. Es el yo de Lucas contra el mundo.
Y al final, la tercera, tenemos a un yo totalmente desconocido, un extraño ante dos personajes conocidos por nosotros, un nadie que nos habla de esta unidad y dualidad, pero que sin embargo son categorías que desmoronan totalmente, que cambian toda la esencia que creímos haber encontrado en ellas. Categorías que se dibujan y desdibujan a cada instante. Esto es todo lo que pienso de Klaus y Lucas, trilogía de Agatha Christoph. Quizás el video se hizo largo, pero voy a empezar a incorporar estos videos de a pocos. Quiero hablarles de libros, de películas, de series, quiero hablarles de las cosas que me agradan y también que me conozcan un poco. Llevo muchos años en el canal, estamos cerca de los 100.000 suscriptores y nunca me acerqué a ustedes de ninguna manera. Que de todos modos entiendo que es un canal más dedicado al resumen, para ayudarte en un momento específico y ya. Pero si se puede construir, aunque sea una pequeña comunidad de lectores, de espectadores, de gente que le interesen los mismos temas que me interesen a mí y que se los quiero compartir, ya voy a estar bastante contento. Hoy los dejo acá. Recuerden que me pueden seguir en TikTok y ya mismo estoy preparando el guión para mi próxima recomendación. ¿Quién dice? Capaz un día de estos, hasta mandamos un vivo, dependiendo cuántos se vayan prendiendo en esto. Un saludo.